Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Seguimos y por supuesto enchufados con lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en el mundo con respecto a Venezuela y todos preocupados, ¿cómo será el desenlace? Hoy ha sucedido un hecho muy importante aquí en Miami. Estamos aquí con Mercedes Bello, una analista política y venezolana, que seguramente te habrás hecho tu conjetura al respecto. La cónsul designada en Miami acaba de aceptar a Guaidó como la autoridad venezolana. Ella es la cónsul radicada aquí en Miami. Correcto. Un hecho político realmente de grandes proporciones políticas. Claro, y damos muchísimas gracias y le damos la bienvenida porque ella se ha acogido no solamente a la amnistía, sino a su rol. En su alocución, la cónsul indica que ella es una funcionaria de carrera, una canciller Sí. de la Cancillería venezolana, Ujú. que trabaja para la Cancillería venezolana desde el 2002. Como todos hemos dicho, todos los venezolanos tenemos que trabajar por el país. Y si ella lo ha hecho, pues es magnífico lo que esto ha sucedido. Igualmente ha reconocido como presidente de Venezuela al señor Guaidó, el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington. Ujú. Esto también es sumamente importante y también dicen que lo hizo el cónsul de Nueva York. Lo que sí es que ella lo hizo a través de las redes sociales y hay algunas personas de aquí de Miami que nos encantaría poderla entrevistar y poder ver la opinión de la cónsul. Correcto, por supuesto. Un hecho importante va a suceder mañana porque nos ha convocado el senador Marco Rubio, quizá el protagonista más directo representando el pensamiento o la posición política que ha tomado Donald Trump sobre el caso Venezuela. Así que mañana vamos a compartir con él una charla y seguramente tendremos ahí las novedades. Novedades que ya podemos ir anticipando. La situación política está realmente jugada. No creo que Maduro tenga ninguna alternativa, por más amenazas, por más payasescas actitudes que ha tomado en los últimos días, creyéndose el dueño de no sé qué. El asunto es que me parece que ya no hay alternativa. Bueno, hay todavía un terreno por recorrer, pero ciertamente entre lo que sucedió el día domingo, el día sábado en las Naciones Unidas, en la comisión, con la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, definitivamente hay un reconocimiento de la situación de Venezuela y sobre todo lo más importante, Venezuela en este momento es un problema mundial. Es un problema mundial porque este gobierno de Maduro y sus secuaces han agarrado un país para hacerlo, utilizar y poder hacer toda la delincuencia, el narcotráfico y el abuso enmascarado en la autoridad de un país. Bien. Mientras tanto, hay una cosa que sí quisiera hacerte, que son errores políticos que no se deben cometer. El gobierno de Maduro atacó la iglesia de la Guadalupe en la parroquia San Francisco en la ciudad de Maracaibo el día domingo. Se estaba celebrando allí un cabildo abierto al mismo tiempo que se estaba celebrando Santa Misa. Y ha sucedido algo terrible, que es que han llegado los esbirros del gobierno y han atacado tanto a las personas que estaban allí congregadas ejerciendo su derecho Salvajemente. al cabildo salvajemente y han violado la iglesia. Y han violado a las personas que estaban allí y lo que tenemos los venezolanos ha sido el apoyo de la Iglesia Católica y esto ha sido, y además la iglesia de San Francisco es una iglesia muy importante porque es la iglesia donde era el párroco, el padre Palmar, quien tuvo que salir del país porque lo persiguieron, lo golpearon, lo torturaron. Entonces realmente es una cosa importante que sucedió. Bien, otros dos hechos podemos destacar, ya vamos a ir a nuestra invitada especial. Guaidó no descartó concederle amnistía a Maduro, esto es como para decirle, agarre la valija, váyase y váyase tranquilo, porque de otra manera puede irse de otra manera. Y también la señora Michelle Bachelet, ya sabemos la posición política
que conjuntamente con Cristina Kirchner y tantos como el presidente de Bolivia y todos ellos tenían una postura de alianza con la Venezuela de Chávez y de Maduro. Bueno, pidió investigar la violencia contra los manifestantes en Venezuela, se mostró extremadamente preocupada porque la situación de Venezuela pueda escapar de control con consecuencias catastróficas. Claro. Y sí, si el señor Maduro no asume la responsabilidad que le cabe en este momento, bueno, ¿qué puede esperar? Que no sean consecuencias catastróficas. Claro, pero ahorita podemos hablar un poco con Adriana respecto ya lo vamos. a estas declaraciones de la señora Bachelet, quien es ahora la nueva alta comisionada para los derechos humanos en las Naciones Unidas. Entonces, realmente, pues, invitemos a Adriana a conversar. Te invito a que nos vayamos cerquita de aquí, Pompano Beach. Allí vamos a darle la bienvenida a la doctora Adriana Vigilanza. Ella es abogada de la Universidad Central de Venezuela, es máster en Derecho Comparado en Nueva York City, es también máster del Derecho Tributario y defensora de los derechos humanos y políticos. Por supuesto, el rótulo ya dice que es miembro de ONG de Justicia del Proceso de Venezuela. Y la señora Adriana Vigilanza acaba de demandar a nombre de 11 ONG las elecciones de Chávez versus Capriles en el 2012 y Maduro versus Capriles 2013. ¿Podemos hacer algún raconto de esto, Adriana? ¿Cómo no? Sí, bueno, encantada por la oportunidad. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias, Mercedes. Es muy poco conocido en el mundo el hecho de que en Venezuela se acostumbra a hablar de que teníamos un sistema electoral perverso, pervertido y corrupto, pero la verdad es que a la sociedad civil le tomó muchísimo tiempo que los partidos políticos dentro de Venezuela lo aceptaran y demandamos en estas dos ocasiones la elección Capriles versus Chávez en el 7 de octubre de 2012 y luego Capriles versus Maduro, 14 de abril de 2013, porque efectivamente no eran elecciones auténticas. En ambos casos, el primer caso estuvimos solos, las ONG, esas 11 ONG que te dije, que mencionaron ustedes. En el segundo caso, Capriles ya no le quedó más alternativa que unirse a la sociedad civil en el reclamo por elecciones auténticas, pero lo interesante de esto es que obviamente el Tribunal Supremo de Justicia, que está tomado por el régimen en Venezuela, dentro de Venezuela, y esa es otra cosa de la que tenemos que hablar, nos descartó in limine litis, como decimos nosotros los abogados, o sea, de entrada no oyó ningunos argumentos con unos argumentos de su parte totalmente futiles, las dos demandas, pero eso nos abrió camino y llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en este momento debe decidirse las demandas por violación del derecho humano a votar en elecciones auténticas de la elección Capriles versus Maduro 2013. De manera que esto abundaría al hecho de que Maduro no es un presidente legítimo, no lo es ahora, porque el mundo civilizado y democrático no reconoció sus elecciones fraudulentas el 20 de mayo, en las cuales una de las razones de la corrupción del sistema venezolano es la contratación de Smartmatic, una empresa que no tenía ninguna experiencia previa en ningún proceso electoral en el mundo, una empresa que cuando fue a la licitación en Venezuela en finales de 2003, ni siquiera tenía las máquinas. Una vez que gana la licitación, se dirige a Olivetti en Italia en abril del 2004, a 3 meses para el referendo revocatorio de Chávez, y le pide a Olivetti que por favor transforme sus máquinas de lotería en máquinas de votación porque ellos tienen que cumplir con un contrato. Entonces, así de corrupta fue el otorgamiento del contrato de Smartmatic. Esa Smartmatic, el año pasado, en 2018, se quiso zafar del desastre que ella ayudó a construir en Venezuela y lavarse las manos diciendo que en su sistema había por lo menos una diferencia de 1 millón de votos que se atribuía a Maduro que no existían en los cómputos de ellos. Pero dejando a un lado que no nos merece ninguna confianza del sistema, evidentemente esto fue bueno porque fue la propia empresa reconociendo fraude electrónico, que nos costó mucho decirle al mundo que existía, y nos abrió la puerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde este tema se tiene que decidir. Sin embargo, cuando en Venezuela la Asamblea Nacional, electa por el pueblo el 6 de diciembre de 2015, decide por fin ejercer su competencia de nombrar magistrados al Tribunal Supremo de Justicia
porque los que habían en ese entonces habían sido totalmente fraudulentamente escogidos, imagínense ustedes, escogidos un 22 de diciembre en la noche, en pleno asueto de la Asamblea Nacional, en una sesión extraordinaria convocada por Diosdado Cabello, se eligen 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como para blindarlos y darles 12 años de periodo constitucional en vista de que habían perdido la Asamblea Nacional y es competencia de la Asamblea Nacional nombrarlos. Por supuesto, eso no siguió el debido proceso, todos esos nombramientos eran nulos y la Asamblea Nacional podía revocar, la Asamblea Nacional ahora en manos de la oposición, podía revocar por contrario imperio actos de nulidad absoluta como esos nombramientos. Lamentablemente, o por cómo son las cosas en Venezuela, por temor, por quién sabe qué otras razones, no lo hicieron hasta 2017. Cuando por fin la Asamblea decide cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, todos los magistrados fueron perseguidos, 2 de ellos que no pudieron escaparse a tiempo, encarcelados en Venezuela, todos considerados traidores a la patria y todos fueron electos por la Asamblea Nacional elegida por el pueblo de Venezuela contra estos fraudes electorales porque milagrosamente se impuso la voluntad popular. Claro, pero Adriana, lo importante ahora es que esta asamblea es la que ha reconocido a Guaidó hoy como presidente y de eso queremos hablar un poco. Háblanos de la juramentación de Guaidó y en qué se basa esto, porque ha habido ciertamente controversia a nivel de los medios de comunicación respecto a esto de la juramentación de Guaidó y queríamos pues saber tu opinión experta. Sí, ¿se proclamó o se juramentó? No, él se juramentó y él ni siquiera estaba obligado a hacerlo. Nosotros los abogados, en eso coincidimos muchísimos abogados en Venezuela. El artículo 233 dice que cuando ocurre una ausencia absoluta del presidente de la República en ciertas circunstancias, quien asume, dice, asumirá. Y el uso del verbo en imperativo significa que es ope legis, es por virtud o en virtud de la propia norma. Asumirá el cargo del presidente de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Bien. El juramento de Guaidó fue simplemente, primero, una señal para la comunidad internacional, que se lo pedía, porque evidentemente la comunidad internacional no podía decir, reconozco a Guaidó si él todavía no había asumido, vamos a decir así. Por ley era, pero él tenía que dar la señal, aquí estoy, sí, acepté la responsabilidad. Y entonces, y para los fines del pueblo de Venezuela, él esperó al acto del 23 de enero, porque evidentemente iba a tener una repercusión enorme ante multitudes hacer ese juramento que, como les digo, jurídicamente hablando, ni siquiera era necesario porque él ya estaba juramentado, como dice la ley de la Asamblea, como presidente de la Asamblea Nacional, y todo lo que jura un funcionario, sea presidente, vicepresidente o ministro, lo que debe jurar por ley de juramentos de Venezuela es cumplir con la Constitución y las leyes. Eso él ya lo había juramentado ante su Asamblea Nacional. Claro. Entonces, esto simplemente fue una señal para el mundo que la estaba pidiendo, ahora, de que él iba a asumir las competencias. En esas señales para el mundo es importante acotar que en esa juramentación él le pidió al pueblo de Venezuela que todo el pueblo jurara con él y todo el mundo que estaba en todos los actos simultáneos que se estaban desarrollando en todas partes del país, los venezolanos, los ciudadanos venezolanos votaron, juramentándose con Guaidó para apoyarlo en el proceso político que recién comenzaba. Y creo que eso es muy significativo para el mundo entero porque los venezolanos estamos dando una muestra de democracia y de vocación democrática realmente importante para el mundo. Ahora, Adriana, no puedo pasar sin escuchar tu opinión con respecto a lo que las medidas que tomó en la tarde de hoy el gobierno de los Estados Unidos en función a PDVSA y a la situación económica, porque aparentemente les han quitado el control de los dineros que el Estado de Venezuela tiene derecho en cuanto a las ventas de petróleo y la Citgo. ¿Cómo se afecta esto en las medidas tomadas por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro en el día de hoy? Sí, bueno, yo no sé si tú recuerdas, Mercedes, que casi que una de las primeras personas que en público empezó a decir que en Venezuela tenía que haber injerencia humanitaria porque no podíamos salir de ese régimen.
En junio del 2017. Correcto. Empezamos con un tema, cuando todo el mundo nos decía locas, eso no va a poder ser, y quiero decirle al mundo que estas medidas económicas son una parte de lo que se llama injerencia humanitaria. Empieza la injerencia humanitaria con lo que se llama injerencia blanda. La injerencia blanda son las acciones diplomáticas, son presiones diplomáticas, presiones económicas, que anteceden presiones ya de otra naturaleza, porque evidentemente todos somos racionales y todos queremos que el problema en Venezuela no llegue a mayores, y a mayores es lo que llama ya la gente intervención armada. Y definitivamente, si no conseguimos someter a los grupos paramilitares armados que están protegiendo a Maduro y que están masacrando a venezolanos, porque tenemos una fuerza al FAE que un amigo me llamó de Venezuela, periodista, a decirme, mira Adriana, esto me recuerda cuando los nazis pusieron un cuerpo de exterminio al final de la Segunda Guerra Mundial, estaban perdiendo la guerra, llegaron los rusos, pero ellos decidieron matar y mataron a un gentío, sin fórmula de juicio, sin campo de concentración, sin asesinatos. Eso es lo que ha estado sucediendo todo el fin de semana. Eso ha estado pasando en Venezuela y sobre todo con jóvenes. Incluso tenemos niños de 15 años detenidos. Acabo de leer la cartica de uno de ellos a su papá, escrita de su puño y letra. O sea, las arbitrariedades y las loqueras que este régimen está cometiendo no tienen nombre, porque como decía Agustín, una persona racional se da cuenta de que está cercado y que no tiene para dónde ir y que se tiene que entregar. Y preferiblemente Maduro le están dando hasta bandeja de plata, le están diciendo váyase con una amnistía, ni siquiera lo vamos a culpar por los delitos que ha cometido. O sea, de verdad que alguien racional aceptaría, pero tengo el temor de que como él está siendo asesorado por los cubanos y a los cubanos se les va la vida en que eso, en no perder esa riqueza venezolana y ese modus operandi de lo que en el fondo ellos son los creadores, que es el crimen organizado disfrazado de político, que es uno de los grandes éxitos de los cubanos, fue venderle al mundo, y en eso entonces se hizo parte la izquierda sin darse cuenta, algunos, de que han sido cómplices de violaciones graves a derechos humanos, porque revisten de ideología política de izquierda a un sector, a un grupo de criminales, y ponen este conflicto como si fuese un conflicto político tradicional entre dos sectores que tienen igual derechos y que se tienen que tolerar porque son ideologías. Falso de toda falsedad. Hace años que el régimen de Chávez y el régimen de Maduro son regímenes violadores de derechos humanos fundamentales, que están fuera del marco de cualquier legalidad. Incluso el Partido Socialista Unido de Venezuela es ilegal. Yo lo he dicho 20.000 veces, ellos en sus estatutos confiesan que su partido es armado. ¿Dónde se ha visto en el mundo que uno tenga que tratar y lidiar políticamente con un partido armado? Me pregunto yo, ¿por qué los venezolanos tenemos que aceptarlo? Y eso no lo ha visto Michelle Bachelet, eso no lo ha visto los altos comisionados de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, y casi que no lo ha visto nadie. Entonces, por lo tanto, vuelvo y repito, gracias a Dios se están dando los pasos y tenemos que agradecer a la administración Trump. Nos guste o no nos guste, esto cambió a partir de que cambió el gobierno de Estados Unidos. Doctora Adriana Vigilanza, tenemos 3 minutos para cerrar. Con todo lo que acaba de contar respecto de las responsabilidades que debe asumir ante la justicia el señor Maduro, tenemos que la ONG Foro Penal le inició una demanda por 22 asesinatos y 369 detenciones por protestas. Con todo esto, ¿es necesario sacarlo a patada a Maduro o la justicia misma se ocupará para poder sacarlo del cargo por todas estas cuestiones? No, si él no lo hace voluntariamente, hay que sacarlo a patadas. La justicia en Venezuela no existe, no tenemos la fuerza para implementarlo. El derecho se diferencia de la moral, como me enseñaron a mí en clase, porque es coercitivo. A nosotros nos está faltando en Venezuela la fuerza que coercitivamente imponga el derecho. Bien. Entonces, si él voluntariamente no cede, no va a quedar otra que sacarlo como se saca a un delincuente, pues. Bueno, pero necesitamos para eso el apoyo de países, el apoyo de hermanos de la América Latina y el apoyo de este gran país que nos ha acogido y nos está apoyando a todos, porque como dije al principio, el problema de Venezuela es un problema hemisférico y es un problema geopolítico. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando de la situación de Venezuela. Gracias por tu experiencia y tu conocimiento y a seguir adelante luchando.
Seguramente en el Amén. curso de la semana próxima volveremos porque habrá muchos otros últimos detalles que se anexan a todos los que venimos acumulando y que pueden ser decisivos para que esto llegue a un final que estamos esperando. Esperamos que sea así y que sea muy pronto. Muchas gracias Gracias, por la doctora. oportunidad. Hasta luego. La doctora Gracias. Adriana Vigilanza, desde Pompano Beach, aquí en TV Radio Miami en exclusivo, y creo que fue muy clara. Solo resta esperar entonces. Absolutamente claro y sobre todo muy importante, que hay mucha gente que piensa que la constitución en Venezuela y las leyes no están claras. Y como escuchaste a Adriana y hemos escuchado a otros invitados en los días recientes, la constitución en Venezuela es muy clara, todos nos queremos acoger a ella y muy importante el concepto que nos dijo Adriana, todo lo que nosotros los venezolanos podemos luchar en este momento es por fuerza moral, porque la coercitividad que te da el derecho y que te da las leyes y que te da la independencia de los poderes políticos, no la estamos teniendo en Venezuela. El apoyo mundial está demostrando que esto ya no tiene salida, que no sea con Maduro en la calle. Absolutamente, sí señor. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos la pausa y volvemos en un rato.